así. Y en esta noche vamos a ver cómo es que nosotros tenemos esta arma poderosa que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y vamos a ir entonces a Efesios capítulo 6. Yo voy a estar en el verso 18 y 19, pero quiero leer desde el 10. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse en toda la armadura de Dios para mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse en todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios. Póngase como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y los versos que quiero concentrarme en esta noche dicen así: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí, y esto es Pablo hablando, pidiéndole a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. La buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Vamos a dejarlo ahí. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos la revele y que en obediencia, Señor, podamos ponerla en práctica. Gracias, Señor. Amén. Desde el principio de los tiempos y el advenimiento de la historia registrada, la expresión religiosa de la oración se ha encontrado en todas las culturas, civilizaciones y épocas, hacia algún dios o deidad. Cientos de millones de personas en todo el mundo participan en este ritual todos los días y en todos los idiomas, razas y culturas. Como pueden ver ahí, el Islam, los budistas, católicos, judíos, hindús, cristianos, todos practican la oración. Ahora, ¿por qué oran los hombres? ¿Por qué oran los hombres? Comprender la oración es el deseo del corazón de todo hombre. Incluso el pagano anhela conectarse con lo divino y encontrar consuelo y acceso y resultados. Hay personas que le oran a más de un Dios. Hay personas que le oran a miles de dioses. Y todos buscan consuelo, acceso y resultados. O sea, sus peticiones contestadas. Nosotros como creyentes entendemos el propósito de la oración en nuestras vidas. Nosotros vemos
Todas estas religiones practicando la oración con un fervor increíble. Lo del Islam, hay una hora específica, no sé cuántas veces al día, 5 veces al día, donde ellos sacan su alfombra, se arrodillan, apuntando a la Meca, hacia la Meca, y hacen sus oraciones. De la misma forma, nosotros como creyentes debemos de entender el propósito de la oración en nuestras vidas. Porque ¿a quién nosotros le oramos? A nuestro Dios, al verdadero Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? El cristiano tiene una fuente de poder en su vida, y esa fuente de poder en su vida es el Espíritu Santo. Dice el verso 18, oren en el Espíritu, en todo tiempo, en todo momento y en toda ocasión. O sea que nosotros debemos de orar a través del Espíritu. Es el Espíritu la fuente de poder en nuestras vidas. Antes de que Jesús ascendiera, les dijo a sus discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos? Puedes hacer más, mi hermano, por Dios a través de la oración que por cualquier otro medio. Voy a volver a repetirlo. Puedes hacer más por Dios a través de la oración que por cualquier otro medio. Orando en el Espíritu se menciona 3 veces en la Escritura. Esta porción bíblica que leímos, Efesios 6, 18, 1 Corintios 14, 15, dice que pues oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Judas, verso 20, dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Para apreciar plenamente la oración, debemos entender qué es la oración. Estas son muchas preguntas que en algún momento de nuestra vida como cristianos nos hemos hecho. ¿Qué es la oración? ¿Por qué es necesario orar? ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿Cómo debemos de orar? Los discípulos le preguntaron al Señor que le enseñara a orar. Los mismos discípulos le preguntaron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y para añadirle a eso, después de que ellos le piden que le enseñe, Él les da un sermón sobre la oración. Y eso es la importancia que está detrás de esto, que es la oración. ¿Por qué orar a un Dios en el nombre de Jesús? ¿Por qué la oración no siempre recibe la respuesta que esperamos? ¿Se han preguntado eso? ¿Cuándo debemos dejar de orar? ¿Qué papel tiene la fe con el proceso de la oración? Si Dios es soberano y puede hacer lo que Él quiera, ¿por qué orar? La oración afecta o cambia el destino. Estas preguntas solo indican la tremenda confusión y los conceptos erróneos que rodean la oración. Si somos honestos, la mayoría de nosotros sufrimos de una desilusión silenciosa con nuestra experiencia de la oración. Porque la oración sin respuesta es un gran obstáculo que se puede interponer en el camino de una vida de verdadera fe.
Y todos hemos pasado por eso. La oración sin respuesta puede conducir a estos resultados. Nos sentimos abandonados, aislados de Dios, imaginando que Él no le importan nuestros problemas y dudamos de su amor. Cuestionamos el carácter y la integridad de Dios y comenzamos a desconfiar de Él. Sentimos como si nuestras vidas fueran muy inestables, por lo tanto comenzamos a depender de nosotros mismos y de otras personas, grupos o creencias, en lugar de confiar en Dios. Llegamos a conclusiones prematuras sobre nosotros mismos y nuestras oraciones, por lo que no aprendemos los principios y las verdades de la oración que Dios ha dado en su palabra. Todas estas son cosas que nos desaniman cuando nosotros oramos y no vemos los resultados que esperamos. Dudamos de nuestro llamado como intercesores de Dios, por lo que abandonamos un propósito principal de Dios para nuestras vidas. Y es como si fueras a una máquina de soda y le pusieras una moneda a esa máquina y no te diera una soda. A lo mejor lo harías una vez, a lo mejor vuelves una vez más a la máquina, le vuelves a poner otra moneda. Y si no te da una soda, ¿qué pasa? No le vuelves a meter moneda. La oración sigue siendo, sin embargo, así es como muchas personas se sienten acerca de la oración. Han depositado demasiadas monedas de oración y han recibido muchas pocas respuestas satisfactorias. Pero si tú te sientes así en esta noche, sin embargo, a pesar de todas las preguntas, la confusión y la incertidumbre que rodea la oración sigue siendo el mayor denominador común entre todos los grandes personajes bíblicos y miles de creyentes a lo largo de la historia. Sí, mi hermano. Micrófono. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Pues entonces, siguiendo, hablando de los grandes personajes bíblicos, Moisés practicó la oración. Abraham lo practicó. El rey David, Salomón, Esther, Débora, Daniel, Josué, todos los profetas y por supuesto Jesucristo mismo, vivían vidas de oración. O sea que la oración es algo importante en nuestras vidas. Y tenemos que sobrevenir este concepto que tenemos de la oración. Si registros muestran el impacto directo de sus oraciones en sus vidas y en las circunstancias y situaciones que enfrentaron, de la misma forma que el Señor se manifestó y se glorificó en sus vidas, lo puede hacer a través de nosotros. La oración es el arma más poderosa que poseemos y la actividad más importante que un cristiano puede realizar. Bien importante que llevemos una vida de oración continuamente, porque es, como dijo aquí, es la actividad más importante que un cristiano puede realizar. Y no solamente nosotros individualmente, colectivamente también es importante que nosotros nos unamos para orar.
Desafortunadamente, usualmente el culto de oración es el más pequeño de la iglesia. Y no debería de ser así. Debería de ser el más grande. Porque es a través de la oración que el Señor se manifiesta en su pueblo, que contesta nuestras peticiones, que sana, que liberta al cautivo. Es a través de la oración. La oración está destinada a ser contestada, o Dios no nos pediría que oráramos, como dijo mi hermano. Jesús no oró sin esperar ser escuchado. Y tú tampoco deberías de orar sin esperar ser escuchado. ¿Cuántos alaban al Señor? Mi hermano Myles Munroe escribió un libro titulado Entendiendo el propósito y el poder de la oración. Y dijo esto en la introducción de su libro. Para comprender el principio de la oración es necesario comprender la mente y el propósito del Creador mismo. Dios es un Dios de propósito y sus propósitos son eternos. Dios deseaba una descendencia con la que pudiera compartir una relación de amor y así como de gobierno y de dominio a través de nosotros. La oración es el resultado de la estructura de autoridad establecida por Dios entre el cielo y la tierra, así como también un producto de su fidelidad y su palabra. La oración nació cuando el Creador pronunció estas palabras durante el proceso de la creación. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastran en el suelo. Estas palabras son fundamentales para comprender el principio de la oración, ya que definen la relación que el Creador pretendió y deseó con el hombre en el planeta Tierra. Salmo 115, 16 dice, los cielos pertenecen al Señor, pero Él ha dado la tierra a toda la humanidad. Con estas palabras el Creador definió los límites de su derecho de infringir e interferir en el reino de la tierra. Y la oración es la expresión de la unidad del hombre y su relación con Dios. O sea que la oración es el medio por el cual el espíritu humano afecta y es afectado por la voluntad y el propósito divino del Creador. Nosotros somos esa vía. La oración no es opcional. Es esencial para el cumplimiento de los propósitos de Dios aquí en la tierra. Estos principios son esenciales para comprender la naturaleza y el propósito de la oración. El primero es, el propósito de Dios es más importante que nuestros planes. El primer principio establece la verdad de que el compromiso del Creador con su intención original para la creación es una prioridad para Él y motiva y regula sus acciones. En esencia, todo lo que Él hace está impulsado por su deseo propuesto que nunca cambia. Por eso Él dice, puedes hacer todos los planes que quieres, pero el propósito del Señor prevalecerá. El plan de redención de Dios es consistente con su carácter y su propósito.
Dios redimió al hombre mientras que mantuvo intacto el libre albedrío y la autoridad terrenal del hombre. Por medio de Cristo somos restaurados a nuestro propósito y por medio de Él tenemos derecho a orar con autoridad. Fue a través de Jesús. Él restauró ese derecho de orar con autoridad. Cristo reclamó nuestra autoridad terrenal de esta manera. Jesús vino como hombre. Así fue calificado como representante de la autoridad terrenal. O sea que para Dios interferir en nuestra salvación, Él usó a Jesucristo. Hecho carne, Él se hizo carne para que nosotros pudiéramos ser salvos por Él. Se tuvo que hacer hombre para que eso pudiera ocurrir. Jesús fue perfectamente obediente y sin pecado. Así Él fue calificado para ser el Hijo de Dios y restaurar la relación del hombre con el Padre, venciendo el pecado y la muerte a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Jesús resucitó victoriosamente. Así Él estaba calificado para derrotar el pecado y a Satanás, recobrando así la autoridad sobre la tierra. La posición y la autoridad que ganó Jesús han sido transferidas nuevamente a la humanidad a través del renacimiento espiritual en Cristo. Cuando nosotros regresamos a Jesucristo, todo eso se restaura en el hombre. Ese mandato de dominio se restaura en el hombre. Esto significa que Satanás y el pecado no tienen autoridad sobre nosotros. Cuando venimos al Señor, ya el pecado y Satanás no tiene autoridad sobre nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Tenemos autoridad y acceso al Padre a través del nombre de Jesús y tenemos autoridad a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es muy importante en nuestra vida de oración. Dios ha puesto su palabra incluso por encima de sí mismo. Dice, me inclino ante tu santo templo mientras adoro. Alabo tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad. Porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. En cuanto oro, tú me respondes, me alientas al darme fuerza. Y es que Dios respalda su palabra. Él respalda sus promesas. Y si el Señor, hay una promesa en la Biblia, nosotros tenemos que arraigarnos a ella. Y pedirle al Señor que cumpla su palabra a través de nosotros, a través de la oración. El hecho de que Él coloque su palabra por encima de todas las cosas, incluyendo su nombre, es un principio importante porque uno de los conceptos hebreos para nombre es el ser mismo. Por lo tanto, usándolo en esta aplicación, Dios pone su palabra por encima de sí mismo, sometiéndose a los dictados de su propia palabra. En cortas palabras, Él cumple lo que te promete. ¿Cuántos alaban al Señor? Él cumple lo que te promete. Él es fiel. Él es íntegro. En efecto, cada vez que Dios habla, Él mismo está voluntariamente obligado a obedecer su propia palabra.
El tercer precepto es: Dios nunca violará ni quebrantará su palabra. Este compromiso con su palabra es la base del principio de la oración. Él decidió y declaró al principio de la creación que todos los hombres tendrán dominio sobre la tierra. La palabra de Dios no es solo la ley para el hombre, pues también se llama la ley de Dios. Ni siquiera cuando las cosas parecían descontrolarse por la desobediencia de Adán, Dios violó su palabra y tomó el gobierno de la tierra. Nosotros le cedimos nuestro dominio a Satanás y debido a su adherencia a su propia palabra, Jesús tuvo que venir en carne para restaurar ese dominio. Tuvo que entrar legalmente como ser humano para recuperar el dominio que los humanos habían cedido. Solo podía hacerlo como un humano. Y por último, Él se sujeta a sus promesas y decretos debido a su integridad. Salmo 119, versículos 89 y 90 dice así: Tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo. Tu fidelidad se extiende a cada generación y perdura igual que la tierra que creaste. Y entendiendo esto, hermanos, podemos apreciar las implicaciones que el impacto de las palabras iniciales del verso 26, que fue pronunciada por el Creador cuando dice que tengan dominio. Ahora la podemos apreciar mejor. Y es que estos principios son fundamentales para comprender la naturaleza sobrenatural y el poder y el propósito de la oración. Es de estos preceptos que obtenemos nuestra definición de la oración. Y esta es la definición. La oración es la forma en que Dios interviene en los asuntos de la tierra a través del hombre. ¿Me siguen? Vuelvo a repetirlo. La oración es la forma en que Dios interfiere en los asuntos de la tierra a través del hombre. Si nosotros queremos que Dios obre en Rusia y Ucrania, tenemos que ir ante Él en oración. Y ese es el poder sobrenatural de la oración. Porque nosotros aquí, intercediendo por esos países, hace que Dios vaya y cumpla su palabra en ese lugar. Y ese es el poder sobrenatural de la oración. Que nosotros podemos estar aquí e interceder y Dios pone su mano en Santo Domingo. Él pone su mano donde nosotros oremos y Él va a hacer su obra. Sam, Sí. lo que pasa es que muchas veces nosotros oramos con propósitos nuestros. Y cuando el Señor le dice a los discípulos, le habla de la llave del reino y le dice: lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra quedará desatado en los cielos. ¿Qué es la mentalidad nuestra? Pues yo voy a buscar un carro. Pues yo voy a buscar esto, una casa, y yo ato mi casa, y yo ato mi viaje. Y de eso no es que el Señor está hablando. El Señor aquí está hablando de las almas que se pierden. Y de su propósito. De sus planes, de sus propósitos, del avance de la obra. Si tú, todo lo que esté relacionado a la obra del Señor, a eso es lo que se está refiriendo, pero yo por la naturaleza humana lo aplicamos a donde nos va. Y ahí es donde nos frustramos. O no, porque yo pedí esto para mí y no, Dios no me lo dio. Y empezamos a dudar.
y empezamos a dejar de orar, porque Dios no me dio lo que yo le pedí. Hermano, en ese sentido hay que aprender a orar. ¿Por qué oramos? Hay una porción bíblica que se me escapa de la mente ahora, pero dice algo así, que si nosotros nos ocupamos de las cosas del Señor, Él se encargará de suplir lo demás. Por eso es que Santiago dice, piden y no reciben, porque no saben pedir. Y eso hay que analizarlo. ¿Qué quiere decir él cuando dice que no sabemos pedir? Porque pedimos por todo menos para lo que Dios quiere que pidamos. Ese es el problema. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humilla y ora y busca mi rostro y se vuelve de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es una oración que Dios oye, la oración de arrepentimiento, la oración de sometimiento. Esa oración ve y Dios responde, y ahí viene la prosperidad, y ahí viene el desarrollo, y ahí viene la bendición. Cuando le damos prioridad al reino de Dios y a su justicia, lo demás Él lo va a añadir. Es el compromiso de Dios, pero hemos intercambiado las añadiduras, y es por lo que estamos orando, por las añadiduras. Santo. Estamos orando por las añadiduras. Y el reino de Dios y su justicia, que venga, que Dios lo mande cuando quiera. Eso es lo que, brother, eso es lo que está pasando a nivel de la iglesia universal. Por eso la iglesia y nosotros como creyentes, cuando cambiemos esa mentalidad, Dios va a hacer cosas. Amén, sí. Él va a obrar. Lucas 18, 1 al 2 dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos una parábola para mostrarles que siempre deben de orar y no desmayar. Primera Tesalonicenses 5, 16, 19 dice, sé alegre siempre, orad continuamente sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Mateo 16, 19 y 20 dice, te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 18, 18 al 20 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros en la tierra se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidiereis, os lo hará mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres se juntan en mi nombre, ahí estoy yo con ellos. Y ese es el poder de la oración. Ese es el poder sobrenatural de la oración. Estas escrituras le dan a la humanidad la autoridad y la prerrogativa para determinar lo que sucede en la tierra. Hay cosas que nosotros vemos que no están cambiando y se están poniendo peor. Tenemos que unirnos para orar por esas cosas. Porque es de la única forma que Dios va a hacer el cambio. Esto significa que cada cosa que Dios hará alguna vez en la tierra será hecho a través de un ser humano. Nunca hará nada sin la participación de un hombre o una mujer. Y esto lo vemos a través de toda la Biblia. Cada acción tomada por Dios en el reino de la tierra requería la participación de un ser humano. Para rescatar la humanidad del diluvio, ¿a quién usó? Para la creación de una nación, ¿a quién usó? Abraham. Para guiar la nación de Israel, ¿a quién usó? A Moisés. Para traer de vuelta a Israel del cautiverio, ¿a quién usó? A Daniel. Para derrotar a Jericó, ¿a quién usó? A Josué. Para la preservación de los hebreos, ¿a quién usó? A Esther. Para la salvación de la humanidad, Jesús, un hombre, Dios hecho hombre.
La oración abre la puerta para que Dios haga una obra gloriosa en tu vida y en la vida de los que te rodean. ¿Qué significa orar en el Espíritu? La palabra griega traducida orar en puede tener diferentes significados. Puede significar orar por medio de, orar con la ayuda de, orar en la esfera de, orar en conexión con. Y es que la oración va acompañada al Espíritu. La oración va acompañada al Espíritu Santo. Orando en el Espíritu no se refiere a las palabras que decimos, más bien se refiere a cómo es que estamos orando. ¿Estás orando en el Espíritu? ¿Estás orando en el Espíritu? Orando en el Espíritu es orar de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Orar en el Espíritu debe ser entendido como orando en el poder del Espíritu, por la dirección del Espíritu y de acuerdo a su voluntad.